Alumnos, ¿qué tal? Tengan buenos días. Vamos a tener nuestra clase de literatura hoy y esta clase va dirigida a los alumnos de los 2 cuartos. Bien, a ver, la clase de hoy tiene que ver un poco en la continuación de la clase anterior. ¿Qué vimos en una clase anterior? Vimos a la literatura prehispánica. Bien, dijimos que la literatura prehispánica es toda aquella literatura que se realizó en los pueblos americanos antes de la llegada de los españoles. ¿Sí? Como ya sabemos, cuando los españoles llegan a América encuentran un pueblo civilizado, mucha cultura, ¿ya? Y dentro de esas tres grandes culturas que había en América, pues estaba la cultura incaica. Y las culturas pre-incas también tuvieron, obviamente, ese rasgo artístico de la literatura. Entre las tres características de la literatura, pues la oralidad de la literatura, la falta de escritura, fue algo muy marcante en esta época. Vamos a ver nosotros hoy a Ollantay como una obra literaria. La mencionamos en la clase pasada como tal vez la única obra teatral que ha quedado de esa época hasta nuestros días. Pero la falta de escritura ha hecho de que esta obra sea cuestionada. ¿Fue realmente incaica? ¿Fue española? ¿Es un híbrido de las dos? Ahí van los especialistas a buscar, a indagar y cada uno a defender su postura. Esta obra, ¿por qué es tan importante? No solo porque es la única que ha quedado de esa época, o por lo menos cuenta una historia de esa época, sino a la vez también por el tema que trata. Bien, vamos a analizar nosotros hoy primero de una manera un tanto estructural a la obra y al final veremos el argumento que ustedes seguramente conocen de Ollantay. Listo, tenemos entonces primero datos generales de esta obra teatral llamada Ollantay. Autor, no se sabe quién fue. Otra característica de la literatura prehispánica fue el anonimato. Como tú recordarás, lo vimos en la clase pasada, y veíamos que en esta época ellos no estaban muy interesados en dejar huella, marcar ahí, esto es mío, no. La literatura era colectiva. Era una literatura que salía en las fiestas, empezaba alguien, después la continuaba y al final no se sabía quién es el autor de algo porque todos aportaban algo. En esta obra, obviamente recreada en la época incaica, ¿ya? No se sabe quién es el autor. Lo que sabemos es que este señor llamado Antonio Valdés, español él, pues encontró esta historia, obviamente de forma oral, y quiso plasmarlo y quiso hacer un manuscrito de ello. Eso fue en el año 1770, ¿te das cuenta? 1770. Esta obra pasó y llegó hasta España, donde estaba allí en el anonimato hasta que allí lo volvió a leer y se dio cuenta de la joya literaria que era y lo tradujo al español y ahora tenemos esta versión de aquí. Por lo tanto, Antonio de Valdés no es el que lo creó, es el que lo publicó por primera vez, es el que lo registró y lo publicó por primera vez. ¿A qué género pertenece? A género dramático, teatral. Esto es una obra de teatro, es una obra de teatro. Por eso en el marco teórico que va a llegar a sus manos, pues ahí van a darse cuenta de los fragmentos que tenemos, que tengo, y lo voy a compartir con ustedes, que esto es una obra de teatro. ¿A qué especie pertenece? Pertenece al género del drama. A ver, chicos, hagamos memoria. ¿Cuáles son las tres principales especies dramáticas? La tragedia, la comedia y el drama. Esto es un drama. ¿Por qué? Porque tiene partes amenas y tiene partes tristes. Entonces eso es considerado por los críticos como drama. Escenarios, bien, son muchos los escenarios, pero los principales son el Palacio Imperial, casi al inicio no me aparece, la fortaleza de Sacsayhuamán, y el Agyayhuasi, que es también un lugar donde algunos de los personajes van a tener algún acto allí. El tema principal, hay muchos temas principales. Según los críticos literarios, algunos dicen que es el poder del gobernante sobre el pueblo. Tal vez.
pero la mayoría coincide que el tema principal es la osadía y rebeldía de Ollantay por defender su honor y defender su amor. Vemos entonces aquí que entre lo principal que quiere comunicar el autor es el hombre rebelde cuando es tocado en su amor propio y a la vez también el hombre rebelde cuando se le niega el amor, ¿sí? Como temas secundarios hay muchos más, el amor fraternal, el amor y la traición también es un tema que aparece aquí, como vamos a ver que esta obra habla de la traición de Rumiñahui, ¿sí? El traidor de la obra, el Judas de la obra. ¿Cuál es la estructura de esta obra teatral antigua? Dice, tiene 3 actos, ¿listo? El primer acto está compuesto por 9 escenas, el segundo acto está compuesto por 10 escenas y el tercer acto está compuesto por 8 escenas, cada una de ellas bien marcadas. Por ejemplo, el primer acto inicia cuando Ollantay está dialogando amenamente fuera del palacio del rey, pues con su sirviente, con Piquichaqui. Ahí inicia la obra, ¿sí? Y después la continúa con el desprecio del rey hacia Ollantay, del Inca hacia Ollantay. Por eso, como les digo, cada escena está bien marcada, bien marcada. Y en el argumento íbamos a hablar de forma general de este asunto. ¿Cuál es el origen de esta obra? No tanto hablar del autor, ya vimos que no hay mucho que decir allí porque no se sabe quién fue. La discusión es cuál es el origen, cuál es el tiempo en que fue creado, qué cultura lo creó. Hay 3 hipótesis. La teoría incaísta, ¿sí? que sostiene que esta obra fue escrita en época incaica y que Antonio de Valdés así lo escuchó y por eso es que es parte de la literatura incaica. ¿Y qué argumentos hay para defender esto? Pues sus defensores sostienen que, por ejemplo, el hecho de que en la obra no haya mención alguna de Dios, del Dios cristiano, pues es un argumento muy fuerte. Y en parte es algo, sí, es un argumento bastante sostenible. ¿Por qué? Porque en esta época, en esta época colonial y en el virreinato, la iglesia estaba muy orientada a cristianizarlo todo, a catolizarlo todo, ¿sí? Por lo tanto, esta obra debió haber tenido algún trasfondo cristiano, pero no hay nada cristiano allí, no hay ninguna presencia de Dios, del Dios cristiano, ¿sí? La otra teoría es que fue escrita, tiene un origen español, que fue algún español que llegó a la época, que escuchó de Ollantay y él inventó esto, ¿sí? Entre los argumentos que sostienen esta teoría está el hecho de que en la obra van a encontrar personajes de la literatura picaresca española. Por ejemplo, Piquichaqui, que es el sirviente de Ollantay, ¿sí? Es un tanto juguetón y bromista y muy parecido al pícaro que en esa época, o más o menos por esos siglos, también tuvo que ver en la literatura española. No sé. Y hay otra teoría, que es la teoría intermedia, en donde se dice que esta obra fue creada de alguna manera bajo los tiempos incaicos, pero fue mejorada por algún español. Y parece que eso es la que más ha quedado como final de esta discusión. Y puede ser, ¿por qué? Porque si bien es cierto, esta obra no tiene ningún trasfondo cristiano, y a la vez también la estructura de esta obra tiene un parecido a la literatura española antigua. Entonces parece que se recreó de esa manera. Bien, tenemos entonces a la discusión del origen de esta obra. Vamos a ver los personajes jóvenes. Bien, los personajes obviamente pueden ser divididos entre principales y secundarios, ¿sí? La escritura de los nombres es variable, así es que hay que tener cuidado en no llamar la atención a esto, porque, por ejemplo, Orco-Huaranca, algunos lo escriben, algunos textos aparecen con H, la parte de Huaranca, o Wilcauma aparece con H, así es que no se ponen de acuerdo. Vamos por eso no a tomar muy en cuenta
la escritura, ¿sí? No son errores de ortografía, sino que así aparecen a la hora de la traducción. No se ponen de acuerdo ya que el sonido pues es parecido. Personajes principales, Pachacútec es un personaje principal. Vamos a ver que él es el inca que aunque inicia esta obra, ¿sí? Pero ya es un inca anciano y va a destacar aquí por ser el padre de Cusicowio, que es la dama, la doncella de la historia. Aquí aparece también Tupac Yupanqui, que es otro personaje que existió en la vida real, como el hijo que hereda el trono, el reinado de su padre Pachacútec, pero que en la obra aparece como un ser magnánimo, como un ser lleno de dulzura y muy buena gente. Ollantay, que en la obra también es llamado Ollanta, ¿no? Entonces ahí van a juego también, Ollantay y Ollanta. Es lo mismo, ¿ya? Ollantay es un general del antisuyo, uno de los suyos, y es un general de muchos renombres, en la obra se le menciona así. Cusicowio es la hija de Pachacútec, ¿sí? Es obviamente la que queda perdidamente enamorada de Ollantay y viceversa, y bajo ellos dos, entre Ollantay y Cusicowio, está el eje romántico de esta obra teatral. Y Mazuma viene a ser el fruto del amor de estos dos, ¿sí? Tenemos entre los personajes secundarios, tenemos a Rumiñahui, que es el general del Hanansuyo. A ver, Rumiñahui es el personaje que traiciona a Ollantay, y a la vez es el fiel general de Pachacútec y después también de Tupac Yupanqui. Ya lo vamos a mencionar más, vamos a hablar más de él. Orco Huaranca viene a ser uno de los generales de Ollantay, le sirve hasta el final. Piquichaqui es el sirviente de Ollantay. Es el personaje picaresco, como les decía, con un trasfondo allí contestón en la obra, cuando su amo y señor, que es Ollantay, le llama la atención, él también quiere hacerse el graciosito, muy parecido a los pícaros de la época española. Wilcauma es el sacerdote, que aparece desde el inicio de esta historia y que se mantiene como consejero real hasta el final. Mamarrama viene a ser pues la mujer que dirige la Yayahuasi. ¿Y qué es eso? Era un lugar de cautiverio de las doncellas en la época incaica, y en esta obra aparece como la encargada de cuidar de Cusicowio. Y Pitusaya viene a ser la doncella o la nodriza de Imazuma, ¿sí? La hija de Ollantay y Cusicowio. Bien, hemos dicho muchos nombres. ¿Y cómo es la obra, profesor? Bien, esta obra empieza, como les dije, pues con la conversación que tienen Ollantay con Piquichaqui, ¿sí? Esta conversación es más un llamado a la cordura de Piquichaqui hacia Ollantay. Ollantay está perdidamente enamorado de Cusicowio, que es la hija del Inca, ¿ya? Y él está destinado, está convencido de que esa es la noche en que él tiene que acercarse al Inca y pedirle la mano de su hija. A ver, Ollantay no es cualquiera. Ollantay es un general victorioso de la época de Pachacútec, según la obra, y ha ganado muchas batallas y ha ensanchado el territorio del Inca, y es un general al que el Inca le tiene gran cariño, gran aprecio, gran estima. Pero mientras Piquichaqui y Ollantay están conversando, y ahí ingresa también en la conversación el sacerdote Wilcauma, que le dice que ha tenido una visión o un sueño, y en el que ha visto de que su destino es un destino triste, el destino de Ollantay es triste. Le dice: Ollantay, no vayas con el Inca, deja de estar detrás de la hija del Inca. Pero Ollantay está perdidamente enamorado y no quiere saber nada más que estar cerca de su amada. Mientras estos tres tienen esta conversación afuera del palacio, pues el Inca Pachacútec, ya en la casa real, encuentra a su hija llorando, a Cusicowio. La interroga y la interroga hasta que al final logra saber cuál es la razón del por qué su hija llora. Está enamorada de Ollantay. Y por eso es que cuando Ollantay es requerido por el Inca esa misma noche y tienen esa conversación, Ollantay es tratado duramente por el Inca.
La historia dice que Ollantay se presenta ante el Inca, le hace notar sus grandes victorias, el Inca le dice, todas ellas yo te he premiado, pero él le dice, yo quiero casarme con tu hija. A lo que el Inca lo desprecia y le hace notar cuál es su origen. Le dice, tú no eres de la nobleza. Chicos, como ustedes recordarán, la nobleza pues en la época incaica estaba dividida en dos grupos. Había la nobleza de sangre, que eran aquellos que eran descendientes de los incas, y por lo tanto entre ellos y solo entre ellos podían casarse. Y había la nobleza de privilegio, que era la nobleza pues que abarcaba a los generales, aquellos que habían dado grandes victorias al Inca, y algunos más que destacaban, pero no se mezclaban las noblezas, ¿sí? No era algo aceptado. Pachacútec desprecia, le dice, tú estás mirando muy alto, le dice la frase que usa Pachacútec sobre Ollantay. Y cuando le insiste, lo bota del palacio. Resentido, Ollantay se va, ¿sí? Y queda acongojado por mucho tiempo. Por lo menos un par de horas y días hasta que entre en razón y manda a Pequichaque a averiguar acerca de Cusicoyor, y ahí es allí donde se entera de que Cusicoyor ha sido sacada de su casa y ha sido llevado a un lugar que nadie sabe y nadie encuentra. Y lleno de ira, Ollantay decide vengarse. Y como él es el general y es una de las personas más importantes del Antisuyo, decide rebelarse con toda su provincia y declararle la guerra al Inca. Es allí donde acaba la primera parte del primer acto, ¿sí? El segundo acto ya viene a ser, inicia con las huestes, los soldados, la gente que sigue a Ollantay muy cerca del Cusco. Ollantay no ha podido ser vencido por el Inca, y eso que el Inca había mandado un ejército para apresarlo, pero Ollantay ha reaccionado amenazando al Inca que iba a destruir el Cusco. Y entonces Ollantay está siendo alabado, y lo aplauden y lo animan a que él sea el nuevo Inca, ¿sí? Y un general que lo apoya mucho es Orco Guaranca, ¿sí? Y él pasa a ser después el hombre principal del Antisuyo, ¿ya? Y viene de haber derrotado al general de Pachacútec, que es Rumiñahui. Rumiñahui así que siempre aparece en la obra como un incondicional sirviente del Inca. Y Rumiñahui tiene a la vez una tirria, una cólera contra Ollantay desde las primeras escenas. Por lo tanto, con mucho gusto, Rumiñahui entabla una guerra contra Ollantay, pero pierde, ¿sí? Y por eso es que ellos ahora están planeando invadir el Cusco. En esas circunstancias muere el Inca. El ahora hace entender de tanta cólera que Ollantay le dio. Muere el Inca y le sucede uno de sus hijos, que es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui quiere confiar una vez más en Rumiñahui y le dice, si quieres limpiar tu honor, pues tráeme a Ollantay, que es el que se ha rebelado, mi padre no pudo contra su traición. Y Rumiñahui entonces va a ir bajo un engaño y llegar hasta Ollantay. Ollantay está recluido en un lugar donde el Inca no ha podido sacarlo porque está muy bien protegido. A ese lugar llega Rumiñahui, todo lleno con heridas o aparentes heridas, empobrecido y mal, y aparece allí. Los soldados de Ollantay lo reciben con mucho cuidado, con sigilo lo atienden y le hace ver Rumiñahui a Ollantay que ha caído en desgracia con el Inca, que el nuevo Inca Pachacútec, lo único que ha hecho es traer sangre sobre el Cusco y está maltratando y matando a todos los que pueda y están en su contra. Tan bueno habrá sido la actuación de Rumiñahui que Ollantay le acepta, le cree la historia, y Ollantay aparece en la obra como un hombre bueno de corazón, parece el Cid campeador de los españoles, pues decide perdonarle la vida a su eterno enemigo, y no solo eso, sino que llama y convoca una fiesta en honor de Rumiñahui, que ahora va a ser uno de sus invitados. Es allí donde acaba el segundo acto, y el tercer acto inicia
con la prisión de Ollantay. Esta obra teatral hace entender que Rumiñahui pues creó una celada contra Ollantay y Ollantay es tomado preso y su ejército es a la vez también derrotado, el ejército de Ollantay. Esto pues de camino Ollantay al palacio y con vendado y en toda la vergüenza de haber caído en esta trampa, Ollantay asume que le espera la muerte. Pero es allí donde aparece la figura de una niña, ¿sí? Que es Imazumac. Imazumac aparece en un lugar de crianza donde ha estado casi presa, ¿sí? Pero que es perturbada por unos gritos lastimeros que alguien da y que ha escuchado por mucho tiempo. Nadie le quiere decir de dónde vienen esos gritos y quién es la mujer que grita y el dolor que da a conocer es terrible. La curiosidad de la niña hace que con la ayuda de su nodriza, con Pitusaya, que logre salir de su lugar de prisión, porque la niña no podía salir. Y logra acercarse al lugar donde ha escuchado por mucho tiempo sus gritos lastimeros. Pitusaya la ayuda a llegar hasta la mujer, ¿sí? Que llora, y es ahí donde se da este encuentro muy maternal. Porque venga una mujer envejecida, encadenada o por lo menos presa, y allí en la conversación se da, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Y por qué estás aquí? Y se entera, ahí es donde Kusikoyo se entera de que Imazuma es la hija fruto del amor que ha tenido con Ollantay, ¿sí? Y que esto hizo que ella fuera procreada y después fuera alejada de su mamá y criada por Pachacuteca a escondidas para que nunca más se volviera a encontrar con su madre. Cuando se da cuenta, se conocen madre e hija, entonces allí es donde la hija le promete a su madre que la sacaría de su prisión. Bien, volvamos con Ollantay, que es recibido en el palacio. Ollantay está esperando lo peor para él, pero el nuevo Inca no es como su padre. Cuando lo ve llegar, le dice, averigua por qué, cuál es la razón de su rebelión contra el incanato, contra el imperio, y Tupac Yupanqui entonces decide no castigarlo, no, sino más bien le da algunos objetos de valor que le dan autoridad, libera a Orco Huaranca y lo pone como jefe del antisuyo, como había planeado Ollantay antes hacerlo, ¿sí? Y le cambia la ropa y perdona totalmente a Ollantay, ¿no? Esa es una parte muy curiosa de la obra en que Tupac Yupanqui, de una forma magnánima, decide perdonarle y a la vez ponerle un alto cargo. Pero el quiebre de la historia es cuando Tupac Yupanqui le dice a Ollantay: a ti solo te falta una esposa para completar esta historia. Y es donde Ollantay le dice: yo tuve a una mujer a la que amé, pero la arrancaron de mi lado. Y cuando están teniendo esta conversación, entra corriendo ahí al palacio Imazuma y pide clemencia al Inca. Le dice: Inca, por favor, ayuda, hay una mujer que está siendo torturada, por favor. Y viene con la mujer, que está obviamente en unas fachas pues terribles. Y en la conversación que va y viene se da cuenta, el Inca se da cuenta de que esta mujer mal vestida, dolorida y quejumbrosa es su hermana. La historia termina con que Juan el Inca, perdonándole la vida y a la vez perdonando el castigo que caía sobre su hermana Kusikoyo, y aceptando que Kusikoyo vaya hacia el cariño de Ollantay y que esta familia que estaba separada se vuelva a unir, y nunca en realidad casi lo estuvo, ¿sí? Y ese padre conociera a su hija y esa hija conociera a su padre, y la historia acaba pues de esta manera, con todos felices y contentos. Bien, chicos, este es el argumento en breve. Vamos a trabajar algunas cositas prácticas de lo que hemos oído, y ustedes también van a tener esto en el marco teórico, ¿sí? Y de ahí vamos a ver cómo nos adecuamos a lo demás. Muy bien, chicos, a ver, hemos entonces visto la obra teatral Ollantay, que
la discusión sigue si pertenece a la literatura incaica o si es la parte de la literatura colonial o hispánica, pero que sí podemos nosotros notar en esta obra que tiene un trasfondo cultural totalmente incaico. Los personajes principales son todos del incanato y que a la vez también tiene una estructura parecida a la literatura española. Vamos a ver algunas cosas de Ollantay en las que hemos trabajado. Dice, ¿cuáles son las tesis que explican el origen del drama? Ollantay, obviamente. ¿Cuántas eran las tesis, las teorías? Pues había, ¿cuántas? 3. Tesis incaica e hispánica, tesis hispánica intermedia, tesis intermedia incaica o tesis incaica hispánica o intermedia. Pues estamos empezando con algo fácil, ¿no? Ya tú recordarás que eran 3, yo también te acabo de decir que eran 3 y es la única opción que tenemos con 3 alternativas o las 3 partes mencionadas. Pero vamos a ver cómo te ven la 2. Señale lo incorrecto con respecto a la obra de Ollantay. Quiere decir que de estas 5 afirmaciones, 4 son verdaderas, una no lo es. ¿Ya? Dice, marcamos lo incorrecto de la obra. ¿Se habla de 2 incas en la obra? Sí. Uno después de otro, obviamente. Primero Pachacute y después Tupac. Por lo tanto, esto sí es verdad. Es de especie el drama, es la especie de esta obra teatral es el drama. Dijimos que sí. No es una comedia, no es una tragedia. Un escenario es el Palacio del Inca, uno de los tantos escenarios, sí. Todavía es el escenario donde inicia la obra. Bien, hasta ahora no encontramos cuál es la respuesta. ¿Y Masuman es hija de Ollantay? Claro, estamos ahí. Por descarte se debería ser, pero vamos a ver, a veces hay ejercicios más planteados. ¿Rumiñahui es el gracioso en la obra? ¿Qué dices tú? No, Rumiñahui no es el gracioso. Rumiñahui más bien es el Judas de la obra. Finge estar en desgracia, convence a Ollantay y solo así logra apresarlo. Por lo tanto, bien, nuestra respuesta es esta de acá. Rumiñahui no es el gracioso de la obra. 3. La obra se inicia con, eso lo dije. La obra se inicia con la aparición de Pachacute, el nacimiento de Imazuma, el diálogo entre Ollantay y Pipichaki, con el enfrentamiento entre Rumiñahui y Huaranca o los lamentos de Cusicuyo. ¿Te recuerdas qué te dije? Te dije, esta obra inicia, el primer acto inicia con la conversación de Ollantay y Pipichaki muy cerca al palacio, afuera del palacio. Por lo tanto, esta es la respuesta. 4. La obra busca resaltar. ¿Qué buscará esta obra resaltar? Obviamente muchas cosas, pero una de ellas es aquí la que vamos a marcar. Entonces, ¿busca resaltar el poder de Ollantay? Entonces, ¿tú dices que sí? Pues yo diría que no. ¿Por qué? Porque Ollantay al final termina preso. Si bien no logra ser capturado por Pachacute, pero al final también cae en desgracia. No es. Busca resaltar el amor. El amor es lo más importante. No veo que eso sea. Podría ser, vamos a dejarlo ahí. Las guerras, resaltan las guerras. No es un tema muy tocado. El poder de los gobernantes, yo me quedaría con eso. La fidelidad, más bien no es lo que aquí más se nota, es la traición. ¿Cuál es? ¿El amor o el poder de los gobernantes? Chicos, el poder de los gobernantes. ¿Por qué? Porque mira, en esta obra primero se ve a un inca intransigente, no queriendo dejar que su hija se case con uno de sus mejores generales. La intransigencia, el poder del gobernante que arruina la vida de los amantes. Y al final de la obra también termina con el poder del gobernante, porque este gobernante nuevo, Tupac Yupanqui, tiene tanto poder para bien que decide mejorar la vida de los que han sufrido por muchos años. Por eso es la respuesta que esta obra resalta, entre otras cosas, el poder de los gobernantes. Señala verdadero o falso, dice. Verdadero o falso. A cada afirmación. El tema principal es el amor fraternal. No es el amor fraternal. Falso. ¿Se ubica en la época colonial la obra? Se ubica, no se ubica en la época colonial. Se ubica en la época incaica. ¿Por qué? Todo está narrado en la época incaica. Falso también. ¿Ollantay termina trágicamente? No, sí o no. Ollantay no es una tragedia. Más bien termina con que se le envuelve
a dar el lugar de honor y vuelve a encontrarse con su amada. Por lo tanto, eso también es falso. Pachacútec representa el autoritarismo, claro que sí. El hombre que tiene poder y no le da la gana escuchar el consejo o torcer su voluntad. Es el autoritarismo. Por lo tanto, aquí es verdadero. Rumiñahui, tradición oriental, también eso es verdadero. Chicos, estamos aquí terminando. Ya saben que tienen que trabajar después también. Hasta la otra clase.